Hoy hablaremos de una parte muy importante de la sexualidad humana, que es la función reproductiva. Cuando hablamos un poco de la sexualidad, ¿no? Y miramos qué tanto podía ser y qué tanto no era. Hablamos que una parte de la sexualidad era la reproducción, pero que la sexualidad era más o menos como 10 cosas diferentes, ¿no? O abarcaba 10 cosas diferentes. Entonces, incluía eh, la reproducción, pero también incluía el erotismo, incluía el placer, incluía nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la función reproductiva y en especial del sistema reproductor humano. Y en este caso, el sistema reproductor masculino. Primero, ¿qué es eso del sistema reproductor masculino? Entonces, vamos a mirar, vamos a señalar qué es el sistema reproductor masculino. Entonces, podemos decir que el sistema reproductor masculino es el conjunto de órganos, voy a enmarcar aquí las palabras claves, órganos, encargados de preservar la especie humana mediante la producción y liberación de los gametos masculinos llamados espermatozoides. Además, regula las funciones sexuales masculinas por medio de las hormonas. Entonces, aquí he marcado, aquí he señalado las palabras claves. ¿Qué es el sistema reproductor masculino? Conjunto de órganos. Yo podría decir que órganos, tejidos y células, ¿no? Que tienen como función la producción y liberación de espermatozoides, pero también controlar las funciones sexuales por medio de las hormonas. O sea que aquí hay principalmente producción y liberación de espermatozoides y producción de hormonas. Esas serían qué es el sistema reproductor y me indicaría, aparte de eso, me está indicando cuál es la función. Bueno, ¿de qué está conformado el sistema reproductor masculino? Entonces, vamos a organizar los órganos en dos clases. Unos que se llaman los internos y otros llamados los externos. Vamos a comenzar por los externos, ¿no? En este caso, la parte más de afuera, que es la piel, y en este caso tendríamos el escroto. Dentro del escroto encontraríamos los testículos y al lado del testículo o de los testículos encontraríamos el pene. Aquí encima de los testículos y adherido a los testículos falta un órgano que no está incluido aquí, ¿no? Que es el epididimo. Ahora lo vamos a mirar. Estos serían los órganos internos, perdón, externos, y de aquí se derivan los órganos internos, que son los conductos y las glándulas accesorias. Dentro de estos conductos tendríamos los conductos deferentes, el conducto eyaculador, la uretra. Y dentro de las glándulas accesorias estarían la próstata, las glándulas bulbouretrales y la vesícula seminal. Esta imagen que le estoy compartiendo es una imagen 3D que ahora más tarde les voy a indicar, ¿no? En este caso he seleccionado únicamente los órganos del sistema reproductor masculino. He quitado todo el resto, es decir, el sistema urinario, el sistema digestivo, el sistema excretor, lo he quitado. Solo he dejado los órganos correspondientes. Como aquí le he quitado la piel, le he quitado los músculos, entonces me falta el escroto. Pero entonces aquí los voy a comenzar a definir. Entonces, tengo estos dos órganos en forma ovoide y lo voy a marcar con una T de testículos. Encima de los testículos tengo nuestros órganos en forma de una coma, uno por cada testículo y se llama el epididimo. Al lado de cada testículo tengo el órgano muscular, que en este caso sería el pene. Esos serían los órganos internos, faltando la bolsita de piel donde se encuentran los testículos. De aquí del epididimo salen estos conductos, estos que estoy señalando aquí, el derecho
y el izquierdo. Estos conductos se llaman los conductos deferentes. Estos llegan a otro punto y se juntan aquí en este punto, donde estoy señalando, y pasan por dentro de la próstata y aquí forman el conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Ahora vamos a ver qué es eso. Y estas bolsitas que están aquí, como si fueran unas bolsitas arrugadas, estas son las vesículas seminales. Este órgano, que parece como una manzana, más bien que una pera, parece una manzana, ¿no? Esta es la próstata. Y aquí sale un conducto, que es la uretra, y aquí vemos unos órganos en forma de arveja. Estas son las glándulas de Cooper. Y por dentro del pene y hasta el exterior sale un conducto, ¿no? Que va desde aquí y va por dentro del tejido esponjoso, va por aquí y sale, ¿no? Este se llama la uretra. Eso los vamos a ver más despacito, ¿no? Entonces, aquí los podemos ver, los órganos externos y los órganos internos, aunque pues más tarde los vamos a ver cómo se ubican dentro del cuerpo humano. Bueno, entonces hablemos de ellos. Hablemos de cada uno de estos órganos, veamos dónde se encuentran y sobre todo cuál es la función, ¿no? Los testículos, como miramos en la gráfica, dice, son glándulas ovoides, o sea que tienen una forma ovalada, diría uno de huevo, uno a cada lado del pene, de aproximadamente, entonces miraríamos que tienen una forma de huevo y que tienen unos 5 centímetros de largo, 5 centímetros, y tendrían aproximadamente 2,5 centímetros de ancho o de diámetro y pesarían entre 10 y 15 gramos. Aquí la segunda parte ya me dice, bueno, ¿y estos testículos para qué sirven? Entonces dice aquí, producen las células germinales masculinos o también llamados gametos, ¿no? Llamados espermatozoides y junto con eso las hormonas sexuales o andrógenos. En la diapositiva anterior les comentaba que la función del sistema reproductor masculino era la producción y transporte de espermatozoides y junto con eso también de las hormonas. Y esa función la cumplen los testículos, ¿no? Por eso los testículos se denominan también las gónadas. Las gónadas masculinas, las gónadas se denominan a las glándulas sexuales. Y en este caso nos damos cuenta que son los órganos más importantes, porque cumplen con toda la función del sistema reproductor, o sea, producir gametos y producir hormonas. Y eso lo hacen los testículos. Bueno, veamos qué hay por dentro de cada testículo. ¿Listo? Entonces voy a escribir aquí, listo, y lo voy a acompañar con esta imagen, ¿no? Esa imagen que está aquí es como si cogiéramos un testículo y lo cortaríamos transversal y longitudinalmente, o sea, a lo largo y al ancho. Hacemos un corte. Y entonces, ¿qué podríamos mirar si abrimos un testículo? Entonces, lo primero, una vez que quitemos la cubierta de piel, podríamos observar los testículos. Y lo primero que se puede observar es lo que le da la forma al testículo, lo que le da la piel al testículo, pero también lo que conforma la mayor parte del testículo. Es esta cubierta exterior, ¿no? Que se denomina la túnica albugínea. Es todo esto que estoy señalando aquí, ¿no? Entonces no olvidemos que lo que en este momento le he hecho un corte al testículo, tanto longitudinal como transversal. Si le quitamos ese corte que le hacemos, entonces pudiéramos ver que está formado por un tejido que se llama la túnica albugínea, que es lo que le da la forma. Por dentro, esa túnica albugínea
está formado justamente aquí por unas estructuras que las estoy marcando aquí de rojo. Listo. Esas serían parte de la túnica albuginea. ¿Y qué hay dentro de cada túnica albuginea? Entonces nos damos cuenta aquí que dentro de cada uno de esos lóbulos testiculares, cada una de estas estructuras se llama un lóbulo. Lo voy a marcar aquí y le voy a colocar lóbulo. Un lóbulo testicular. Dentro de cada lóbulo hay unos pequeños y muy delgados conductos, unos pequeños túbulos del diámetro de un cabello, pero de la longitud de unos cuantos metros, que se encuentran enrollados en cada lóbulo testicular. Esos túbulos, aquí que los estoy señalando, esos se llaman los tubos seminíferos. Aquí está, tubos seminíferos. Son túbulos, pequeños conductos, más delgados que un cabello humano, pero de unos cuantos metros de longitud. Entonces dice aquí, en el interior de cada testículo, en cada interior del lóbulo testicular, eh, se encuentran los tubos seminíferos. ¿Y esos tubos seminíferos para qué sirven? Es ahí donde se van a formar los espermatozoides, en los tubos seminíferos. Esos tubos seminíferos, ¿no? Que estoy nuevamente, se encuentran enrollados y se unen en un punto. Todos los tubos seminíferos se unen en un punto, formando lo que se denomina la red de testis, o también llamada red testicular. Todos los túbulos seminíferos se unen. ¿Listo? Aquí les voy a señalar de nuevo con rojo, diciendo que estos tubos seminíferos enrollados se unen formando lo que se denomina una red testicular. O sea, todos los conductos se unen en uno solo. Esa unión de los tubos seminíferos es la que se denomina la red de testis o red testicular. ¿Y qué hay dentro de los tubos seminíferos? Entonces aquí principalmente encontramos dos tipos de células. Uno, las células espermatogénicas. Espermatogénicas. El nombre lo dice. Son las células encargadas de producir los espermatozoides. Y también encontramos otro tipo de células que se llaman las células de Sertoli, que son las encargadas de controlar el proceso de la espermatogénesis. Es decir, las unas dan origen a los espermatozoides y las otras células son las que controlan el proceso y se denominan células de Sertoli. Entre los tubos seminíferos, entonces hay otro tipo de células que se dan entre los tubos seminíferos. Y ahí encontramos unas células llamadas las células de Leydig, que son las encargadas de producir testosterona. Recordemos que la función de los testículos es justamente producir espermatozoides y controlar el proceso del proceso sexual en el hombre. Y entonces encontramos las células espermatogénicas que producen o dan origen a los gametos y las otras células, las de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona. Entonces ahí se encuentran las células encargadas de la función de los testículos. Entonces, para resumir, ¿de qué está hecho el testículo? Está hecho de un tejido que le da la forma, que le da el tamaño y se llama la túnica albugínea. Por dentro, esa túnica albugínea está formando pequeñas cavernas, pequeñas estructuras que se llaman los lóbulos testiculares. Dentro de cada lóbulo testicular se encuentran enrollados los tubos seminíferos. En los tubos seminíferos se encuentran las células espermatogénicas y las células de Sertoli. Entre los tubos seminíferos se encuentran las células de Leydig.
Esa es la estructura interna de un testículo, ¿no? Y nos damos cuenta que alrededor del testículo pues se encuentra otra estructura diferente. Bueno, justamente aquí está, ¿no? Bueno, vamos a mirar a la imagen. Luego vamos a la parte, al texto que está aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente el testículo, aquí está, y aquí nos marca con azul lo que le da la forma, lo que le da el cuerpo al testículo. Esa es la túnica albugínea. Nuevamente, y si le hacemos un corte a la túnica albugínea, ¿qué encontramos? Entonces encontramos que está formada por unas estructuras llamadas lóbulos testiculares. Aquí están, ¿no? Entonces, lóbulo testicular, donde se encuentran alojados los tubos seminíferos. Y que dentro del lobulillo testicular se encuentran unas pequeñas estructuras muy delgadas del grosor de un cabello, más delgado que un cabello, que se denominan los tubos seminíferos. Que estos tubos seminíferos se unen formando una red, ¿no? Y esa red se llama la red testicular o rete testis. Aquí podemos ver cómo estos tubos seminíferos se unen para formar una red, ¿no? Esta red se denomina la rete testis. Bueno, hasta ahí llega el testículo. Ahora, ¿qué pasa con la rete testis? La rete testis se continúa en otra estructura en forma de coma. Aquí la voy a marcar, ¿no? Aquí la estoy señalando con rojo. Una nueva estructura en forma de coma. Listo. Que está adherida en la parte superior del testículo. Esta nueva estructura adherida en la parte superior y media del testículo y que tiene forma de coma se llama el epididimo. Como está en cada testículo, decimos los epididimos, ¿no? Porque son dos. Bueno, eh, ¿qué tiene de especial esta nueva estructura? Bueno, esta estructura en forma de coma, entonces la dividimos en dos partes. Una que le denominamos la cabeza o cuerpo del epididimo y otra que se denomina la cola del epididimo. Entonces, la cabeza o cuerpo del epididimo. Aquí lo que está formado es por otra serie de túbulos un poco más gruesos. Es la continuación de la red testicular, pero entonces aquí con color café, ¿no? Nos muestra otras estructuras tubulares, o sea, en forma de tubo también, ¿no? Pero un poco más gruesas. Aquí las estoy señalando, ¿no? Estas estructuras en forma de tubos que continúan con la red testicular se denominan los conductos eferentes, o sea, más tubería. Seguimos de los tubos seminíferos a la red testicular y ahora otros tubos más, pero más gruesos, que se llaman los conductos eferentes. Estos conductos eferentes forman y desembocan también en un tubo más grueso que lo estoy señalando aquí. En un tubo más grueso. ¿Listo? Que lo estoy señalando aquí. Esa tubería más gruesa es lo que posteriormente se va a llamar el conducto deferente. Entonces, ¿qué es o qué son los epididimos? Son estructuras en forma de una coma, ¿no? Así, listo, en forma de una coma, que se encuentran adheridos o adosados a la superficie superior, posterior, lateral de cada testículo. O sea que está en la parte de arriba, en la parte de atrás y en la parte de un lado de cada testículo. El epididimo tiene un cuerpo y tiene una cola.
Coloquémosle aquí cuerpo o cabeza y una cola. ¿Qué hay por dentro de cada epididimo? Pues simplemente la continuación, ¿no? La continuación de la red testicular, pero con otra tubería más gruesa, otros tubos más gruesos. Estos tubos más gruesos se van a juntar todo y van a formar una estructura. Estos tubitos que se continúan es lo que se denominan los conductos eferentes. Son los que se encuentran dentro de cada epididimo. Y todos estos se juntan en un solo tubo, en un solo conducto que sale del epididimo y se va a llamar el conducto deferente. Bueno, ¿y para qué es que le sirve a uno este epididimo? Pues aquí es el lugar donde se almacenan los espermatozoides y se maduran. Nuestros testículos producen espermatozoides y los conducen al epididimo para que se almacenen y se maduren. Los almacenan hasta cuando se decide que hay que sacarlos. ¿No? Ahora vamos a ver cómo es que hay que sacar esos espermatozoides ahí. Eh, Esos espermatozoides pueden durar días, meses o años ahí dentro del epididimo, hasta que la persona, de forma voluntaria o de forma involuntaria, lo saque de ahí. El epididimo ayuda a expulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual. Los espermatozoides pueden permanecer almacenados y viables en el epididimo durante meses, inclusive años. Entonces, cuando nosotros producimos espermatozoides, y eso es a diario, esos espermatozoides se encuentran en los tubos seminíferos, pero pasan por medio de la red testicular al epididimo, a los epididimos, y ahí se almacenan y terminan de madurar. O sea que, ¿cuál es la función del epididimo? Esa, almacenar y madurar espermatozoides. El epididimo se conduce o termina en otro conducto que es el conducto deferente. Eso vamos a ver ahora para dónde es que me va a llevar el conducto deferente. Entonces, ya le estamos siguiendo el camino. Tubo seminífero, red testicular, conductos eferentes y de ahí al conducto deferente. ¿Listo? Bueno. Vamos a la parte más exterior del sistema reproductor porque es la más visible, ¿no? Que es el escroto. El escroto no es otra cosa más que una bolsa de piel en el cual se encuentran contenidos los testículos. ¿Dónde se encuentran? Dice, está situado postero inferiormente en relación al pene. ¿Eso qué es? Postero es en la parte de atrás e inferior en la parte de abajo. En relación con el pene, el escroto se encuentra en la parte de atrás y en la parte inferior. Esta bolsita de piel, aparentemente tan simple, cumple unas funciones muy importantes. Dice aquí, ¿por qué el escroto y los testículos están por fuera? Démonos cuenta que los testículos son órganos externos, solo que están protegidos por una cubierta de piel. Ahora vamos a ver por qué tienen que estar por fuera y por qué no están dentro del cuerpo humano. Entonces dice aquí, la localización exterior del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos, porque la producción normal de espermatozoides requiere una temperatura inferior a 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. A ver, veamos cómo es eso. Pues sucede que para que se produzcan los espermatozoides, la temperatura ideal es 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Y cuál es la temperatura corporal normal? La temperatura corporal normal es de 36,5 grados Celsius.
Pero sucede que a esta temperatura los espermatozoides y el proceso de producción de espermatozoides no se produce. Para que se produzcan los espermatozoides, la temperatura tiene que estar por debajo de esta temperatura. O sea, tendría que estar entre 33 y 34 grados para que se dé la espermatogénesis. Y para conseguir eso, es que los testículos tienen que estar fuera del cuerpo humano, no tienen que estar dentro del cuerpo humano, sino por fuera. Y para que permanezcan refrescados, más fríos que el resto del cuerpo, y para eso está el escroto. ¿Para qué? Para mantenerlos ventilados, para mantenerlos más frío que el cuerpo humano. Cuando está haciendo mucho frío, es decir, cuando la temperatura exterior está por debajo de lo que se requiere, el escroto tiene un músculo que se llama el músculo dartos, que hace que el escroto se arrugue, que el escroto se contraiga y por lo tanto el escroto se arruga. Y después viene otro músculo llamado el músculo cremaster, que hace que los testículos pasen al interior del cuerpo. Los acerca al cuerpo para estar cerca del calor corporal. O sea que si está haciendo mucho calor, malo. Y si está haciendo frío, malo. Así de sensibles son los testículos para continuar el proceso de espermatogénesis. Normalmente deben estar más fríos los testículos que el resto del cuerpo y por eso están por fuera. Cuando la temperatura exterior está muy baja, los testículos y el escroto se arruga y los testículos se acercan más al cuerpo para que se puedan calentar y estar a la temperatura adecuada. Cuando están a la temperatura adecuada, simplemente los testículos bajan y el escroto tiene su forma inicial. Cuando uno se mete a la piscina, como hombre se mete a la piscina, entonces el agua está eh, más fría que la temperatura del cuerpo humano y por lo tanto el escroto se arruga, se contrae y los testículos entran un poco más hacia el cuerpo humano para que se calienten. Y si ya están muy calientes, los testículos salen y el escroto vuelve a su posición inicial. Aquí tenemos un corte y aquí nos trata de mostrar justamente lo que es la parte del escroto y su composición. Entonces nos muestra aquí, dice, la piel escrotal, ¿no? Es la piel que conforma toda esta estructura, sí, en forma de bolsa, justamente porque tiene eso, ¿no? En forma de bolsa, y sirve para contener y proteger a los testículos. Cuando dice proteger, proteger de la temperatura, pero también de los golpes. Si hiciésemos un corte en esta piel, entonces nos damos cuenta que debajo de la piel está el músculo dartos, que es el encargado de ¿qué? De la contracción del escroto cuando está haciendo frío. Aquí lo están mostrando, ¿no? En rojo y lo estoy mostrando aquí. Este es el músculo dartos. Está por debajo de la piel escrotal. Una vez que quitamos la piel escrotal y el músculo dartos, entonces ya aparece el testículo, y aparece la túnica albugínea, y aparece el interior del testículo, aparece aquí el epididimo y el resto de las partes. Se nos dice aquí el conducto deferente, las venas y las arterias. Entonces nos dice, otro órgano exterior es el escroto, que es una bolsa de piel donde se hallan los testículos. ¿Para qué? Para protegerlos y contenerlos. ¿Y protegerlos de qué? Pues de los golpes, pero sobre todo protegerlos de el calor. El calor es el principal enemigo de los espermatozoides.
tienen que estar los testículos 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal para que se produzcan los espermatozoides. Si la temperatura es mayor, los testículos, entonces, eh, detienen la espermatogénesis y por lo tanto no se producen los espermatozoides. Muchas parejas cuando intentan tener hijos y muchas veces no pueden. Intentan una y otra vez durante meses y años que la mujer quede embarazada y no queda embarazada. Pues van donde el médico y pues tienen que mirar si el problema es de ella o es de él. Cuando el problema es de él, entonces una de las razones es que el conteo espermático es bajo. ¿Y qué es eso del conteo espermático? Pues le cuentan el número de espermatozoides y miran si está en el número adecuado. Cuando tienen un conteo espermático bajo, o sea, el número de espermatozoides es poquito, entonces significa, bueno, aquí tienes un problema, hay que ver por qué. Algo no está funcionando en tus testículos. Y una de las razones, aunque parezca muy simple, es porque la persona utiliza ropa interior inadecuada. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, cuando la persona, su ropa interior es muy apretada y no permite la ventilación de los testículos. Ropa interior no adecuada, por ejemplo, uno es porque no está hecho del material adecuado. Lo ideal es que sea algodón. ¿Para qué? Para que permita la refrigeración de los testículos, para que permita que circule el aire y los testículos permanezcan más fríos que el resto del cuerpo. Cuando uno como hombre utiliza la ropa interior inadecuada y muy apretada, el calor se acumula en los testículos y eso hace que no haya producción de espermatozoides en el número adecuado. Entonces la persona quiere embarazar a su mujer y no puede. La razón, mire algo tan simple. Utilizas la ropa interior que no es la adecuada y por lo tanto tus testículos permanecen calientes y eso hace que la espermatogénesis se detenga. Inclusive también tomar baños de agua muy caliente por mucho tiempo hace que se detenga la espermatogénesis. Si sos de los que te metes en una ducha muy caliente o también en una tina, recuerde que con eso tus testículos y tus espermatozoides no reciben muy bien ese baño de agua caliente, ¿no? Son cositas como esa que vamos hablando en el camino. Es tanto así que en el siglo XIX, inclusive a comienzos del siglo XX, se utilizaba el agua caliente como un mecanismo para reducir, para evitar el embarazo de la mujer. Era conocido que la temperatura del cuerpo era importante para la producción de espermatozoides. Y por lo tanto, meter tus testículos en agua caliente antes del acto sexual servía como método de planificación familiar. Entonces, te reunías con tu pareja, ibas a tener relaciones sexuales, pero no querías embarazarla. Solución: meta sus testículos en agua caliente, muy caliente. Claro, para eso, pues ahora en el siglo XXI sabemos que hay otros mecanismos diferentes a pasar por esa tortura antes del acto sexual, ¿no? Pero entonces, como conclusión de esto, es que los espermatozoides y nuestros testículos son muy sensibles al calor. Por lo tanto, ¿no? Hay que mantenerlos refrigerados utilizando la ropa interior adecuada. El otro órgano externo, ¿no? Es el pene. El pene es un órgano muscular cuya función es la copulación. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido seminal. Entonces, primero, hay que aclarar, el pene es un órgano muscular.
cuya principal función, dice aquí, es la cópula. Copulación se refiere al concepto biológico sobre el acto sexual, o también denominado coito. Y más exactamente, cuando hablamos de cópula y acto sexual, es en este caso la introducción del pene dentro de la vagina de la mujer. Eso se llama la cópula. Introducción del pene en la vagina de la mujer. Entonces, ¿cuál es la función? Justamente una de sus funciones es la copulación. Y también es la salida común para la expulsión de la orina y el semen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de ello. Cuando hablamos del pene, ¿no? Estamos hablando de un órgano muscular externo. Dice de aproximadamente unos 10 centímetros de longitud en el estado de reposo o de flacidez y unos 16 centímetros en el estado de erección. Cuando hablamos del pene, estamos diciendo que está formado principalmente por dos clases de tejidos que conforman dos estructuras. Una de esas estructuras se denominan los cuerpos cavernosos y la otra se denomina el cuerpo esponjoso. ¿Qué es eso del cuerpo cavernoso? Son dos, aquí en esta imagen lo podemos mirar. Pero bueno, antes de meternos en la estructura, hablemos un poco por fuera. Este pene de aproximadamente 10 centímetros de longitud, que es un órgano muscular, entonces está conformado principalmente por tres partes. Una, que es la base, otra parte es el cuerpo y otra parte es el glande. Este glande está cubierto por una membrana de piel que se llama el prepucio, pero principalmente tendríamos base, cuerpo y glande. La base es la que justamente está unido en el extremo junto a la piel. El cuerpo es la mayor parte de la longitud del pene y la punta, el extremo, o que uno como hombre le llamaría la cabeza, ¿no? Es lo que se denomina el glande. El cuerpo y la base principalmente tiene dos partes o dos tipos de tejidos. Uno que está a los lados y lo estoy marcando aquí y ahora lo vamos a ver en otra imagen, ¿no? Esta es una clase de tejido que lo conforman la mayor parte del pene y que está a los lados. Esta parte del pene es el tejido eréctil y está formado principalmente por el cuerpo cavernoso. Si cogiéramos el pene y le hacemos un corte transversal no longitudinal, entonces pudiéramos ver que está conformado por un tejido que conforma la mayor parte. Este es el cuerpo cavernoso. Démonos cuenta que está a los lados. Y en la parte de abajo y en menor cantidad está el tejido esponjoso. Este tejido cavernoso conforma lo que se denomina el tejido eréctil. ¿Y qué es eso del cuerpo cavernoso? Bueno, miren el nombre. Cavernoso viene de caverna. ¿Y qué es una caverna? Pues un hueco, ¿no? Los cuerpos cavernosos ubicados a los lados del pene son dos. Contienen areolas, o sea, pequeñas grutas, pequeños huecos, a los que al llenarse de sangre permiten que el pene pase de estado de reposo al estado de erección, permitiendo la cópula. Si se requiere el acto sexual, el hombre tiene que primero excitarse. Y una vez que sucede la excitación, el pene pasa del estado de reposo al estado de erección. El pene aumenta de tamaño fruto de la excitación sexual. ¿Y por qué aumenta de tamaño? Facilito. Porque los cuerpos cavernosos, miren aquí en esta imagen que estoy señalando, hay unas pequeñas cavernas, unos pequeños huequitos, los cuales
por la excitación sexual se llenan de sangre. Y al llenarse de sangre, el pene aumenta de tamaño. Y entonces dice que está en estado de erección. ¿Por qué el pene aumenta de tamaño? Porque se llena de sangre. ¿Y por qué se llena de sangre? Por la excitación sexual. El cerebro relaja los músculos de las arteriolas y hacen que fluya más sangre, haciendo que estas estructuras del tejido cavernoso se llenen de sangre y con eso el pene aumenta de tamaño y está listo para la cópula o para el acto sexual. Debajo del tejido eréctil, o sea, debajo del cuerpo cavernoso, se encuentra el otro tejido, que se llama el cuerpo esponjoso. En el cuerpo esponjoso, en medio del cuerpo esponjoso, pasa un conducto que se llama la uretra, que es la encargada del transporte de la orina y del semen. Aparte de eso, obviamente el pene también tiene una piel, también entra en el tejido sanguíneo, o sea que hay vasos sanguíneos, hay venas, arterias y obviamente pues también hay nervios. Entonces, en el pene encontramos tres partes principales: base, cuerpo y glande, y que interiormente el pene se divide en dos partes: el tejido eréctil, que es el cuerpo cavernoso, y el tejido esponjoso. El cuerpo cavernoso es el que se llena de sangre cuando ocurre la excitación sexual y es el responsable de que el pene aumente de tamaño. El tejido esponjoso es por donde pasa la uretra, que es la que transporta el semen y la orina. Pero ese tejido esponjoso termina, ¿no? Termina una prolongación, que en este caso estoy señalando aquí, lo que llamaría la cabeza del pene, que se llama el glande. Esta es una prolongación del tejido esponjoso. Es una parte muy sensible del pene. Y como es tan sensible, está protegido por una cubierta de piel que se denomina el prepucio. En el glande hay una abertura por donde sale la orina y por donde sale el semen. Se llama el meato urinario o el orificio de la uretra. Ahora sí ya nos damos cuenta por qué es como es. Bueno, veamos de nuevo otra imagen. Aquí tenemos la otra imagen. Este es un corte longitudinal. Si cogiera el pene del hombre y le haces un corte a lo largo, se podría ver una estructura como esta. Entonces, a los lados se encuentran, en este caso, los cuerpos cavernosos. Los estoy señalando aquí, cuerpos cavernosos. Son los que se encuentran a los lados, ¿no? Se encuentran a los lados. Aquí lo estoy señalando. Entonces, este que estoy señalando aquí es el cuerpo cavernoso del pene que se encuentran a los lados. Si hiciésemos un corte del cuerpo cavernoso, nos damos cuenta que está formado por unos lóbulos, por unas celdillas, y que dentro de ellas hay unas estructuras, unos huecos o cavernas, y que son las que se llenan de sangre para que el pene aumente de tamaño. En la parte inferior del pene se encuentra el otro tejido que se llama el cuerpo cavernoso, que el cuerpo cavernoso continúa en un extremo y se forma una cabeza muy sensible que se denomina el glande. Aquí lo estoy marcando. Listo, este es el glande. Y que este glande tiene una cubierta de piel llamada prepucio que la protege. En el tejido esponjoso pasa la uretra, que termina en el exterior y es el encargado de transportar la orina y de transportar el semen. Bueno, ¿cómo funciona la erección? Dice aquí, cuando se produce la excitación sexual, las fibras nerviosas estimulan la producción y liberación de una sustancia química, el óxido nítrico, de fórmula NO. Este NO es la fórmula química que nos dice que es el nitrógeno y el oxígeno. No es que estoy diciendo no, es la fórmula del óxido nítrico.
Este óxido nítrico provoca la relajación del músculo liso de las arteriolas que proporcionan sangre a los espacios venosos. Entonces se relajan, haciendo que fluya más sangre. Y al fluir la sangre, llena esos espacios, esas cavernas, esos huecos del cuerpo cavernoso, haciendo que se agranden y se vuelvan rígidos. Por lo tanto, decimos que el pene está en erección. Una vez te pasa la excitación sexual, entonces simplemente todo vuelve a la normalidad y el pene retorna a su estado normal, denominado el estado de flacidez. Entonces, en el hombre, generalmente su excitación sexual proviene de la vista, principalmente por lo que ve. Entonces puede ser que esté viendo una película, puede estar viendo una revista, puede estar viendo a su pareja, puede estar viendo una situación que le causa excitación sexual. Puede ser que también esté recibiendo caricias de su pareja. ¿Cómo responde el cerebro ante eso? La información llega por los ojos, llega por la piel, pero es el cerebro quien interpreta las caricias. Dice, esas caricias me gustan. O podría decir uno, eso que estoy viendo me gusta. Y decimos entonces que comienza la excitación sexual. Y cuando eso pasa, el cerebro ordena toda esta serie de reacciones. El cerebro ordena la producción y liberación de óxido nítrico. Y eso trae como consecuencia entonces que se relajen las arteriolas, que se relajen los venos, se relaje el músculo liso y que por lo tanto fluya más sangre, el pene se llena de sangre, se vuelve erecto y estaría listo para la cópula. Si ya no hay más excitación sexual, bueno, entonces simplemente todo termina ahí y todo vuelve a la normalidad. Pero si no, veamos qué pasa. La excitación sexual continúa, pueden ocurrir simultáneamente dos procesos o dos fenómenos. Uno de esos se denomina la eyaculación y el otro se llama el orgasmo. Generalmente vienen seguidos o vienen el uno después del otro. El punto máximo de excitación sexual se llama el orgasmo. Puede ser que las caricias de tu pareja o las caricias que la misma persona se dé o el acto sexual termina en el punto de mayor excitación y placer sexual. Se llama el orgasmo. Una sensación que recorre todo el cuerpo y que conduce a uno de los mayores placeres que siente la persona y le denominamos el orgasmo. Junto con el orgasmo viene la expulsión brusca del semen desde el interior de tu cuerpo hacia el exterior. Esa emisión de semen al exterior le denominamos la eyaculación. Entonces, cuando al hombre le sale el semen a través de la uretra, le denominamos la eyaculación. ¿Y cuando sobreviene la eyaculación? Junto con el orgasmo. Esa eyaculación puede ser voluntaria. Por ejemplo, cuando tienes un acto sexual o cuando te acaricias en la masturbación. O también puede ser de forma involuntaria durante el sueño. Eso se denomina la polución nocturna. Entonces nos damos cuenta aquí que son dos procesos con los cuales generalmente son simultáneos. Dice aquí que la eyaculación es la liberación brusca del semen. Sí, porque el semen sale de forma con mucha fuerza, con mucha presión, ¿no? Bueno, entonces veamos qué es eso del semen. En la eyaculación se saca el semen al exterior. ¿Y qué es el semen? Bueno, vamos a la siguiente parte. El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal. Los espermatozoides son producidos por los testículos y son almacenados en los epididimos.
Es que ahí permanecen hasta que tú decidas sacarlos. Y cuando digo eso, es cuando tú decidas tener una eyaculación, sea de forma voluntaria o de forma involuntaria en un sueño. O sea que los espermatozoides están en los testículos y otros están almacenados en los epididimos. Bueno, pero eso todavía está lejos de sacarlos. Luego le seguimos el camino, ¿no? Bueno, y estos espermatozoides no están solitos, sino que vienen protegidos y vienen en un medio que se llama el líquido seminal. Tanto espermatozoides como líquido seminal es lo que se denomina el semen. Este líquido seminal, ese es el que se produce, ¿no? En las vesículas seminales, en la próstata y en las glándulas bulbouretrales. Y los espermatozoides son producidos en los túbulos seminíferos. Entonces, el semen se forma por las secreciones de los tubos seminíferos, que son los espermatozoides, y por las secreciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Con ello, se forma un líquido de aspecto lechoso, o sea, de apariencia de leche, también de aspecto o de consistencia pegajosa y con un olor característico. En cada eyaculación se pueden producir entre 2,5 y 5 mililitros de semen en cada eyaculación. 5 mililitros es más o menos lo que cabe en una cuchara. Y que por cada mililitro se producen de 50 a 150 millones por cada mililitro. Si produces 5 mililitros, tendrás que multiplicar 5 por 50. O sea que en otras palabras, estás produciendo aproximadamente unos 250 millones de espermatozoides en cada eyaculación. El hombre, por cada orgasmo, tiene una eyaculación y ahí le van a producir 5 mililitros de semen. Bueno, puede pasar unos 20, 25 minutos y el hombre puede estar listo para otra eyaculación y para otro orgasmo. Pero obviamente ahí se van a producir menos semen y menos espermatozoides. Y esto estoy hablando de una persona, de un adulto que realmente en condiciones de buena salud. Este semen dice que tiene un pH ligeramente alcalino. Pues sucede que las condiciones del interior de la mujer no son las más convenientes para los espermatozoides. Y por lo tanto, el semen tiene que proteger a los espermatozoides. Y por eso es que tienen sustancias químicas que lo protegen. Las secreciones de la próstata le dan una apariencia de leche, lechosa. Y los líquidos de las vesículas seminales y glándulas bulbouretrales le dan la consistencia pegajosa. Lo que produce la próstata le da el aspecto de leche. Y las vesículas seminales y glándulas bulbouretrales le dan lo pegajoso y el olor. El líquido seminal proporciona a los espermatozoides un medio de transporte, nutrientes y protección frente al medio ácido hostil que representa la uretra y la vagina femenina. Es decir, lo que produce la próstata y lo que producen las vesículas seminales, eso es un medio de transporte, porque ahí van los espermatozoides, pero también nutrientes y protección. Recordemos que los espermatozoides son células y por lo tanto necesitan nutrientes. Los nutrientes están ahí, en el líquido seminal, pero también la protección contra el medio hostil de la vagina femenina. La función del pene, por decirlo de alguna manera, es el acto sexual o la cópula, pero yo diría que la función más exacta es conducir a los espermatozoides
al punto más cercano al óvulo, es decir, dejar a los espermatozoides lo más cerquita posible de los óvulos o del óvulo. Una vez que el semen queda en el interior de la vagina, todo está en contra de los espermatozoides. El cuerpo de la mujer los rechaza, las condiciones son para nada favorables a los espermatozoides y ojalá podamos ver un video que tengo programado con ustedes para poder mirar cuál es esa carrera de los espermatozoides, cuál es todo ese camino que tienen que seguir los espermatozoides para poder llegar al encuentro del óvulo. Entonces, miremos todo este camino que han tenido que seguir hasta aquí. Y entonces ya hablamos de eyaculación, hablamos de orgasmo, hablamos de semen, hablamos de acto sexual, hablamos del coito y hablamos en este caso de el recorrido que tendrán que hacer los espermatozoides para llegar a ese camino o para llegar a ese punto que es el encuentro del óvulo. Aquí podemos ver entonces los órganos del sistema reproductor masculino y su ubicación con respecto al resto del cuerpo. Si le volvemos a colocar los músculos, nos quedará de esta manera. Entonces, aquí nos damos cuenta que el pene es el órgano externo más visible, pero también encontramos, aquí están los músculos, ¿no?, que conforman el escroto. Recordemos que los testículos se pueden introducir o acercar al cuerpo o sacar del cuerpo y el escroto se puede contraer. Entonces, aquí podemos ver los órganos externos. Voy a quitar de nuevo el sistema muscular. Listo. Voy a hacer un acercamiento y ahí podemos ver entonces los órganos externos. Lo primero que se puede ver aquí es esta estructura que estoy marcando con el color amarillo. Es el testículo izquierdo. Si yo quiero averiguar más sobre el testículo izquierdo, le digo leer más. Y en la parte izquierda me dice la información del testículo. ¿Qué me dice aquí? El testículo, del latín testiculus, diminutivo de testis, que significa testigo de virilidad. Vea, testículo viene de testigo, testigo de virilidad. Es la gónada masculina en los animales. Al igual que los ovarios, a lo que son homólogos, los testículos son componentes tanto del sistema reproductor como del sistema endocrino. ¿Por qué dice eso? Porque producen espermatozoides, pero también producen hormonas. Las funciones principales de los testículos son producir espermatozoides, o sea, la espermatogénesis, y producir andrógenos, principalmente la testosterona, lo que acabamos de decir, ¿no? Luego hablaremos más. Ambas funciones del testículo están influenciadas por hormonas gonadotrópicas producidas por la pituitaria anterior. Bueno, eso es otro cuento que ya hablaremos sobre la otra parte. Eso es obtenido de la Wikipedia. Ahí hablamos de el testículo. Miren su forma oval, ¿no? Y cómo se ubican en relación al pene. Bueno, encima del testículo se encuentra esta otra estructura. Aquí está, el epididimo izquierdo. Y claro, pues si está encima del testículo izquierdo, pues será el epididimo izquierdo. ¿Quiero saber más? Entonces le doy clic en leer más y aquí me dice. El epididimo, en plural, epididimos, es parte del sistema reproductor y está presente en todos los reptiles, aves y mamíferos machos. Es un tubo único, estrecho y muy enrollado. Miren, de aproximadamente 6 a 7 metros de longitud, que conecta los conductos eferentes que están dentro del epididimo desde la parte posterior de cada testículo con los conductos deferentes. Los conductos eferentes son los tubitos que se encuentran enrollados dentro, ¿no? Y terminan en esta colita que es el conducto deferente. Listo, le voy a dar la vueltica. Ahí está, mírenlos. Aquí está. Entonces, el epididimo. De este epididimo, entonces, sale
este conducto que estoy marcando aquí, que es el conducto deferente izquierdo, que sale, en este caso, del epididimo izquierdo que se encuentra sobre el testículo izquierdo. Bueno, hemos visto testículo, epididimo, y la otra parte es el pene. El pene está formado por dos clases de tejidos. Este que está alrededor, ¿no? Y que conforma la mayor parte del pene. Este es el cuerpo cavernoso. Este es el responsable de la erección. Y el otro, el que está por debajo, el que estoy señalando aquí, es el cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso forma el cuerpo del pene en la parte inferior y termina en esta cabecita, en este extremo que se llama el glande. Le voy a dar la vuelta. Listo. Bueno, ahora necesito quitarle el sistema esquelético. Listo. Fuera huesos. Listo, quité los huesos. Ahora sí, únicamente nos deja el sistema reproductor masculino. Y le voy a dar la vuelta. Entonces, miremos aquí. El tejido esponjoso y el tejido cavernoso o cuerpo cavernoso del pene. Y que junto con eso, entonces están el resto de las partes. Está la próstata, estos dos órganos que están acá abajo, la glándula bulbouretral o glándulas de Cooper, las vesículas seminales y los conductos deferentes que terminan en el conducto eyaculador que vemos en la próxima clase.